Bien, el tema es elaboración de presupuestos detallados. Primero, bueno, ¿qué es un presupuesto? Un presupuesto, como la palabra lo dice, es algo que se presume que sea cierto, pero no estamos seguros de que realmente sea cierto. Es decir, presuponemos, calculamos y al final es cuando vamos a determinar a ver cuán preciso fue el presupuesto que hicimos, pues. Fueron los cálculos que hicimos. Entonces, claro, ese documento, el presupuesto, es básico para el seguimiento, control, para elaborar los cronogramas de ejecución, para todo lo que significa el seguimiento y control de la obra. Esa es la base, pues. Entonces, ¿cómo se hace un presupuesto? Bueno, usted le da una información que son unos planos, usted entonces le dice calcule y usted tiene que entender el plano, qué es lo que va a calcular, qué es lo que va a hacer, y entonces usted hace el presupuesto. ¿De qué cuáles son las características que el presupuesto? Bueno, tiene que tener evidentemente la fecha aquí de el propietario de la obra, el, y todas las partidas enumeradas y codificadas de acuerdo pues a los códigos Covelin. Si es una empresa privada tal vez no le interesen los códigos Covelin, pero siempre es bueno ponerla porque los códigos Covelin son una guía para elaborar, para tener claridad en las partidas. Además que eso es otro tema que vamos a tocar ahora. Y si usted va a hacer una licitación para un organismo público, entonces necesita, juro, los códigos convenientes. Entonces el presupuesto, bueno, el presupuesto consta identificación, numeración de partidas, numeración secuencial de partidas, codificación de las partidas y tiene que estar organizado bien por capítulos, por ejemplo, todo lo que es concreto tiene que ir en una parte, todo lo que es acero de refuerzo en otra parte, excavaciones en otra parte. Entonces, claro, el tema de la codificación de Covenin, de cómo está distribuido, qué nos suministra, cuál es la información que podemos obtener, cuáles son las ventajas que podemos obtener de los códigos Covelin, lo vamos a ver posteriormente. Pero lo importante ahorita, bueno, tenemos que hacer los presupuestos detallados, que es un presupuesto, es algo que se presume que es cierto, pero no estamos tan seguros que sea cierto. Bien, entonces la definición es la estimación detallada de todos los costos necesarios para ejecutar un proyecto de construcción. Tiene materiales, equipos, herramientas o equipos, mano de obra y los gastos indirectos que se requieren en la obra. Entonces, es importante la precisión del presupuesto, porque la mayoría de los presupuestos, ¿qué pasa? Se los dan a personas que no tienen la capacitación para hacer presupuesto, entonces hay errores o por defecto o por exceso. Ambos son malos. Hay que tener un nivel de precisión aceptable, porque nada va a ser perfecto, pero sí tenemos que tener un nivel de precisión aceptable. ¿Cómo se consigue ese nivel de precisión? Bueno, eso es un tema, porque entonces tendríamos que hablar de cuáles son los documentos que nosotros necesitamos para elaborar un presupuesto. Un presupuesto de obra se basa en unos planos, son proyecto completo, que entonces en base al proyecto completo nosotros hacemos los cálculos de cada una de las partidas que se necesitan. Las partidas son las obras que hay que ejecutar, clasificadas y divididas por sectores. Entonces, sí es muy importante que los documentos que nos den los planos estén
bien ejecutados, ya sean planos aprobados. Generalmente no es así, porque hay que trabajar sobre la marcha, entonces nos van dando una información, vamos trabajando, hay cambios, entonces si no tenemos un orden estricto, ahí van a venir, eso es una fuente de errores. Entonces tendremos que hablar en algún momento de los documentos que soportan los cálculos que hagamos para el presupuesto. Bien, es importante hablar de las fases del proyecto, porque cada fase tiene, digamos, requiere una estimación de costos. Entonces, claro, ¿cuáles son las fases? Además, eso es importante saber, las fases del proyecto y dónde estamos, dónde vamos a caer nosotros, los que vamos a hacer la construcción o hacer los inspectores. Entonces, la primera fase es la idealización del presupuesto. Entonces, el proyecto empieza con una idea. Bueno, tenemos una idea. Yo quiero construir una casa, quiero construir una fábrica. Bueno, entonces me la imagino. Bueno, ¿cuánto me costará eso? Bueno, si la casa esta, que se parece a la mía, costó $300.000, bueno, la mía debe costar más o menos eso, entonces ya uno va haciendo una estimación. Luego, sí, yo tengo, o sea, creo que tengo el dinero. Entonces usted hace unos cálculos, ¿a cuánto vas a gastar en la fase de conceptualización? Entonces usted hace un estudio económico, saca la cuenta de cuánto vas a gastar en permisos, gastos legales, si va a tener un financiamiento, un préstamo bancario, y usted allí establece cuáles son las bases de diseño, o los criterios de diseño. Bueno, usted quiere una casa de esta forma, con techos de machimbrado, con teja, las paredes de tal, los pisos de tal, hace un requerimiento, y usted busca un arquitecto, por ejemplo. Luego, entonces, ese arquitecto le presenta unos planos, que digamos ingeniería básica, le presenta unos planos, y usted, pues con esos planos, usted los mira y los aprueba. Pues entonces ahí usted también va afinando el costo. Cuando usted aprueba los planos, entonces usted va a hacer la ingeniería de detalle. Entonces usted llama a los ingenieros, usted reúne su equipo de ingenieros, el civil, el electricista, el sanitarista, el mecánico, etcétera, y usted hagan el proyecto. Hacen el proyecto, se tiene un proceso de revisión que es muy importante, ir ordenadamente revisando los planos, marcándolos, digamos, desechando los planos, si revisó este plano, superó el plano, y basta que tiene unos planos aprobados o con un nivel de precisión bastante, digamos que el 90%. Ahí usted hace los cómputos métricos, o sea, ahí usted empieza a hacer el presupuesto. Hace su presupuesto, bueno, calcula todo, calcula las cantidades de obra. Entonces ahí, eso es la fase importante. Usted va a analizar en los planos que usted le están dando, usted no le están diciendo cómo va a ser los cómputos métricos, cómo usted va a medir. Usted tiene que analizar los planos, de ahí con las dimensiones que estén, bueno, empezar a hacer los cálculos. Y se va a dar cuenta que le hacen falta algunas dimensiones, entonces usted va a hablar con el proyectista y le va a decir, mira, aquí no tengo esto, y entonces puede ser que se hagan modificaciones a los planos, porque cuando uno está haciendo los cálculos, de las partidas, uno se va dando cuenta que falta esto, o esto no es así, usted tiene que ir y retroalimentarse con el proyectista e ir afinando, ¿no? Entonces usted hace los cálculos y usted describe las partidas. Por ejemplo, usted tiene la excavación para la fundación. Ajá. Entonces usted tiene que saber cuál es el terreno, cómo va a ser la excavación, cuál es el terreno, cuál es la profundidad de la excavación. Todo eso tiene que estar en el plano. Si en el plano no están las características del suelo, bueno, usted tiene que buscarlas, porque cómo va a ser la partida, cómo va a describir la partida si no sabe cuál es el suelo, si no sabe si es en roca, o si no sabe
Si es una arena, una arcilla expansiva, entonces usted tiene que tener una información. ¿Quién le va a dar esa información? Le va a dar el proyectista, que tiene que darle una memoria descriptiva del proyecto. Entonces usted, con todo eso, usted empieza a hacer sus cómputos métricos, a hacer su presupuesto. Entonces, como ya dijimos, tiene varios niveles, varios presupuestos, varios estimados. Tiene de la clase 5 a la clase 1. La clase 5, como ustedes están viendo, es bastante, corresponde a la etapa de la visualización. La clase 4 tiene sus estudios de factibilidad, a ver si realmente es factible la obra. Después va estimando. La clase 3, que varía entre el 10 y el 40%, ya está en la ingeniería básica. Luego la clase 2 y la clase 1 ya son para la ingeniería de detalle. Bien, entonces estamos en eso. ¿Qué es lo que pasa con los presupuestos? Que si tienen errores por exceso, entonces tenemos sobrecostos. ¿Qué implica el sobrecosto? Que yo hago un presupuesto, primero que no sea, digo, oye, no me alcanzan los reales, porque el costo es exagerado cuando quizás no lo es. O puede ser que el costo sea ¿cómo se llama? Esté muy por debajo y al final me sale un precio muy alto. Entonces hay que ver dónde estamos, pues, y hay que tener conciencia clara de qué es lo que significa el presupuesto. Bien, los componentes principales de un presupuesto, bueno, son los materiales, los equipos o las herramientas y la mano de obra. Todo eso tiene unos costos indirectos, que corresponden más que todo a lo que es la mano de obra, los gastos de administración y las utilidades del contratista. Todo eso tiene que ver con un rendimiento. Entonces, para hacer un presupuesto, te tiene que conocer bien cuáles son los materiales que corresponden a las diferentes partidas, cuáles son las cuadrillas de trabajo que se forman para hacer una partida. Por ejemplo, usted va a construir paredes de bloque. Usted sabe que tiene que tener un maestro, un supervisor, un albañil y un ayudante. El maestro no va a estar todo el día pegado ahí, pero sí va a tener un tiempo de ocupación, lo que significa que tiene un costo. Luego el albañil y el ayudante van a estar fijos ahí, y usted tiene que saber cuánto es el rendimiento de esa cuadrilla para ejecutar 1 metro cuadrado o X metros cuadrados. Entonces, claro, tenemos esos 4 componentes: los materiales, las herramientas o los equipos y la mano de obra. Entonces, si uno no sabe, entonces para eso ahí entramos en la parte de del cálculo de los precios, pues, de los análisis de precios unitarios, que es otro tema. Pero tenemos que ir viendo hacia adelante, ¿no? Qué es lo que nos vamos a encontrar más adelante para poder continuar e ir previendo los obstáculos. Entonces, siguiendo eso, tenemos que ver qué tipo de presupuesto vamos a hacer. Si es un presupuesto estimativo, que se basa, como les decía antes, en experiencias previas, por ejemplo, o en comparación, o puede ser un presupuesto paramétrico, que esos son básicamente presupuestos comparativos, pues. Por ejemplo, como les decía, usted quiere construir una vivienda de 300 metros cuadrados, usted se va a fijar en cuánto cuestan las viviendas similares, para que usted tenga una idea. Después hacer presupuesto analítico, que es el detallado, y luego un presupuesto global, que es el ideal para presentarle a los inversionistas. ¿Cuáles son las diferencias entre estos presupuestos? Bueno, la precisión que tiene cada uno. Entonces, volvemos al tema. Los presupuestos clase 5 está en la etapa de la conceptualización.
Clase 4 es el diseño conceptual, hace unos estudios, va afinando. Clase 3, el presupuesto base para la licitación. Bueno, ese es otro tema que lo vamos a tocar más adelante, lo que es la licitación, porque ahora pues aparentemente se va a despegar la construcción otra vez, entonces van a haber muchos procesos licitatorios y vamos a tener que hablar un poco de eso, sobre eso más adelante. Bien, el clase 2, el control detallado, basado con los planos detallados, que tiene que tener una precisión entre el 10 y el 20%, y el presupuesto de cierre, que bueno, que es el final, que es hay que hacerlo porque, o sea, la obra tiene varios pasos. Usted tiene su presupuesto estimado, ok, trabajó con ese, y al final, o sea, usted va pagando y usted va haciendo unas evaluaciones. Esas evaluaciones, al final le tiene que dar un precio y usted sabrá cuánto costó la obra. Ya el presupuesto deja de ser presupuesto, sino es una realidad. Bien, entonces, ¿cómo se construye un presupuesto detallado? Bueno, análisis de los planos, eso es importantísimo, porque de ahí usted tiene que sacar cuáles son las obras que se van a hacer, y las obras que se van a hacer depende de la estructura, depende digamos, de las características de lo que se vaya a ejecutar. Por ejemplo, si usted tiene una vivienda sencilla, usted va a tener un presupuesto que solamente contempla lo básico, que son la estructura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas. Si usted va a hacer un edificio, a eso tiene que sumar instalaciones mecánicas, porque seguro tiene ascensor y contraincendio. Y si va a hacer una fábrica, bueno, entonces el presupuesto requiere más elementos, muchos más elementos. Pero total, que al final lo que nosotros hacemos para hacer un presupuesto es el análisis de los planos y de la memoria descriptiva que nos da el proyectista, hacer los cálculos, que es la cuantificación, hacer los análisis de precios unitarios y hacer la suma y tener el costo total. Ahora, el presupuesto tiene que incluir el cronograma de la obra, ¿no? ¿Por qué? Porque el presupuesto es un elemento de control del proyecto. O sea, ¿qué hace usted con el presupuesto? Usted tiene todas las partidas, hizo los análisis del precio unitario, entonces tiene los rendimientos y sabe cuánto tiempo se va a tardar en hacer la obra. Tiene que hacer un programa de trabajo, que es parte del presupuesto, programa de trabajo, tomando en cuenta qué es lo que va primero y qué es lo que va después, o sea, la secuencia de la ejecución de la obra, los tiempos de ejecución de cada una de las partidas, y con eso usted va a controlar el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer con el presupuesto? ¿Por qué el presupuesto es una herramienta de control? Porque usted va al sitio cuando lo están ejecutando y usted sabe cuánto va a excavar, cuántos metros cúbicos. Usted va a ir midiendo a medida que se va avanzando, porque usted tiene que presentar un informe semanal o mensual, generalmente es semanal, y dependiendo del tamaño de la obra, pues, o sea, hay una cantidad de cosas que también hay que tomar en cuenta, pero usted va a presentar un informe, entonces usted tiene que ir midiendo. Entonces, en esas mediciones usted va midiendo y va comparando con el cronograma de ejecución si las cantidades de obra están de acuerdo con lo que se programó, pues, si están por encima o si están por debajo. Generalmente, usted tiene también los análisis de precio unitario para chequear, porque si usted le dice, si la empresa que usted está contratando le dice que va a hacer la excavación con una retroexcavadora, por ejemplo,
y entonces usted va a hacer la medición y no ve retroexcavadora por ninguna parte, y usted ve que se está retrasando la obra porque no cumple con la especificación, con los materiales, con los equipos que presupuestó en su análisis de precios, entonces usted tiene que reclamar, llamar la atención, dejar las evidencias, porque está atrasada la obra, porque no está cumpliendo con los equipos, o tal vez no está cumpliendo con la cantidad de personal. ¿Entiende? Entonces, eso hay que revisarlo. Entonces, usted tiene el presupuesto completo, pues, es una herramienta de seguimiento y control de la obra. Bien, entonces tenemos el tema de las herramientas digitales. Las herramientas digitales son estas que estamos usando. Es decir, el Excel, las hojas de cálculo, pues el Excel, las bases de datos, que eso es otro tema que vamos a hablar más adelante, las bases de datos. Las bases de datos, porque tenemos bases de datos de mano de obra, o sea, de cuadrillas, que con un rendimiento, bases de datos para la ejecución de partidas específicas, que eso lo vamos a hablar más adelante. Ahorita estamos en este asunto, ¿no? En este asunto del presupuesto. Tenemos herramientas digitales, que es un tema de los que vamos a hablar ahora. Entonces, bien, ¿cómo se integra el presupuesto en la estrategia? De qué es primero en los costos y el seguimiento y control de la obra. Necesitamos un equipo capacitado, o sea, eso es importante. El presupuesto, o sea, cada una de las fases o de los componentes del presupuesto, porque recuérdense que el presupuesto tiene memoria descriptiva, cómputos métricos, análisis de precios unitarios, cronograma de trabajo. Entonces tenemos que tener gente capacitada para trabajar con eso, interpretar los resultados y manejar esa documentación para poder hacer el seguimiento y control de la obra. Los formatos, claro que necesitamos formatos, porque para hacer el presupuesto, todo eso que estamos hablando de cálculos, cómputos métricos, etcétera, eso necesita unos soportes. Usted tiene que tener unos formatos para vaciar la información. Usted está calculando excavación, volumen, bueno, entonces tiene que poner fundación F1, tanto por tanto por tanto, y tantos metros cúbicos, y usted va haciendo, por ejemplo, su planilla de excavación, de movimiento de tierra ordenadamente, y en la planilla tiene que anotar una serie de tiene que anotar la información que le corresponde para que se sepa que esos cómputos corresponden a tal plano, porque las planillas tienen que estar asociadas a un plano. Entonces necesitamos todas esas plantillas, ¿no? La revisión continua, porque necesitamos todo el tiempo ir haciendo revisión para que el seguimiento, o sea, tenemos que hacer seguimiento constante para que el control sea efectivo, y así vamos detectando las desviaciones que haya. Entonces, bien, todo eso es básicamente lo que es el presupuesto. Entonces, resumidamente, ¿qué es un presupuesto? Es un documento que nos sirve para saber qué obras vamos a ejecutar, cuánto vamos a gastar, cuánto tiempo y en cuánto tiempo vamos a hacer la ejecución. O sea, eso es un estimado, que lo que tenemos que hacer es lo más preciso posible. Entonces, con eso finalizamos esta parte.